ya está, Naciones Unidas, manos a la obra. Ha sido gracias a una resolución que se aprobó en diciembre de 2006, con el apoyo de 153 países, el punto de partida de esta discusión que hoy nos ocupa. Y es bueno recordar que son 153 los países que la firmaron, porque esto le da una legitimidad al proceso realmente importante. En este contexto, la resolución que hoy presentamos tiene algunos puntos a destacar. En primer lugar, se pide que estos 153 países envíen cuanto antes sus informes con el contenido de lo que creen que tiene que tener ese tratado, con el ámbito de aplicación y, sobre todo, también con la factibilidad que ellos ven a ese tratado, cuanto antes a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Segundo, que en dichos informes se parta de la actual legislación internacional, especialmente con relación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general. Existen tratados ya importantes que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, que los gobiernos de los Estados se comprometan a llevar a cabo una rigurosa investigación sobre el grado de cumplimiento y, sobre todo, de incumplimiento de las actuales normas reguladoras, embargos internacionales y, en el caso europeo, de la estricta aplicación del Código de Conducta sobre exportaciones de armas. Mención especial merece, entre otros, el caso de las exportaciones de armas a Sudán, tema del cual hablaremos especialmente en la próxima sesión plenaria de julio. En cuarto lugar, los gobiernos deben prestar también atención y dar todo el apoyo a la creación de un grupo de expertos que deberá establecerse en 2008 con objeto de definir ya el contenido mismo del tratado. Y, finalmente, debemos ser conscientes de que el proceso hacia un tratado internacional de transferencia de armas, aunque esté ya en marcha, será lento y que, mientras tanto, las ventas de armas en el mundo siguen creciendo. Según el SIPRI, en 2005 estas fueron ya de 290.000 millones de dólares, de las que en torno a un tercio proceden de la Unión Europea. Así pues, entretanto, es preciso ser especialmente rigurosos y exigentes con los mecanismos de control existentes y prestar especial atención al control de los intermediarios, al cumplimiento de los embargos y al incremento de la transparencia y del control parlamentarios de dichas exportaciones. Muchas gracias.